hermanos, les invito a abrir sus Biblias en la primera carta a los Corintios, en su capítulo 9. Primera carta a los Corintios, en su capítulo 9. Vamos a estar leyendo el día de hoy. Primera de Corintios, capítulo 9. Vamos a estar leyendo los versículos desde el 15 al 18. Dice así la palabra de nuestro Señor. Pero yo de nada de esto me aprovecho, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Hermano, tome asiento. El título del sermón del día de hoy es Siervos Inútiles. Y después vamos a entender por qué esto, ¿cierto? A modo de introducción solamente, quizás para los que no están conectados con el contexto, sabemos que en el capítulo 9 de esta primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo está defendiendo su apostolado, ¿cierto? Y la semana pasada, los versículos precedentes que estuvimos viendo, estuvimos hablando de una norma, podríamos decir, establecida por el Señor Jesucristo, y es que dicta que los que viven para servir al Evangelio deben o tienen como derecho ser sostenidos por la iglesia, ¿cierto? Que el que vive o el que predica el Evangelio, que viva de él, palabra muy corta, ¿cierto? Aquel que se entrega al servicio del Señor debe ser sostenido por la iglesia de Cristo. Eso es lo que hablamos la semana pasada, quedamos hasta el versículo 14, pero hoy día vamos a introducirnos a otro pequeño fragmento de la Escritura donde el apóstol Pablo, si bien está tomándose de esto mismo, quiere hacer énfasis en algo importante, y es lo que hoy día queremos de alguna manera tratar de descubrir mediante el texto. Para esto nos vamos directamente a lo que dice el apóstol Pablo. En su versículo 15, el apóstol Pablo dice lo siguiente: pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Sabemos entonces que el apóstol Pablo está hablando del derecho de ser sostenido por la iglesia. Deja claro entonces el apóstol Pablo, encarando de alguna manera a los corintios, que él no ha sacado provecho, de alguna manera no ha ejercido ese derecho, no ha de alguna manera obligado a este derecho, no lo ha pedido, no le ha pedido a la iglesia de Corintios: sosténganme, a pesar de que tengo el derecho como apóstol, ustedes son mi obra, ¿cierto?, en el Señor, ustedes deberían sostenerme, pero yo como apóstol Pablo no les estoy pidiendo nada a ustedes, no les he pedido nada a ustedes. Y por lo demás, les quiero aclarar, hermanos corintios, que yo no estoy escribiendo esto para de alguna manera pedir este derecho. ¿Podría el apóstol lícitamente haber pedido el sostén desde la iglesia de Corintios? La respuesta es sí. ¿Lo hizo? No. ¿Está escribiendo para pedirlo ahora? Oye, hasta este momento no lo he pedido, pero ahora estoy escribiendo para pedirlo. Tampoco. Esto nos lleva a preguntarle algo al texto o a este fragmento, ¿no? Es, ¿qué es lo que quiere el apóstol Pablo? ¿Por qué se da el tiempo de hablarle a los corintios, enrostrarles que no les ha pedido dinero
Pero adicionalmente decirles, pero yo no les estoy escribiendo para pedirles dinero. Porque el apóstol Pablo entonces está haciendo alusión a esto. ¿Cuál es la intención del apóstol Pablo? Y como vamos a ver ahí, el apóstol Pablo les está tratando de dar a entender, y lo vamos a desarrollar, que hay cosas más importantes que el hecho de recibir dinero o ser sostenido. Hay recompensas más importantes para los hijos de Dios que tener dinero. Este es el punto. Para el apóstol Pablo habían recompensas, un galardón del que va a hablar después. Más importante que el recibir algo de los demás. Ahora bien, el apóstol Pablo entonces, hablándole a los corintios, ¿cierto? Les dice que no va a permitir o prefiere morirse antes de que alguien desvanezca su gloria. Son palabras, la verdad, que un poco difíciles de poder determinar, ¿no? ¿A qué se referirá el apóstol Pablo con esa gloria? Yo no recibo dinero de ustedes, no les escribo para recibir dinero de ustedes, porque prefiero morir antes que se desvanezca esta gloria que yo tengo. Y aquí nosotros podemos ver nuevamente, hermanos amados, que el apóstol Pablo está haciendo alusión continuamente a algo, a una gloria, a un, podríamos decir, algo importante. Si bien nosotros podemos entender que lo que hay ahí de manera intrínseca es una gloria, una, podríamos decir, una jactancia del apóstol Pablo, esa jactancia es válida. Cuando nosotros hablamos de orgullo, ¿no? Generalmente la palabra orgullo es una palabra que tiene una connotación positiva para el mundo, negativa para los cristianos. ¿Cierto? El mundo ama el orgullo, nosotros como cristianos sabemos que el orgullo es un enemigo continuo para nosotros. Pero hay una forma quizás positiva de que nosotros podamos ver el orgullo, ¿no? No sé, un hijo sale bien del colegio, se titula y nosotros usamos esa palabra, nos sentimos orgullosos, felices de que esto haya salido bien. Y no es necesariamente malo, incluso puede ser bueno. Y aquí el apóstol Pablo hace referencia a esto como algo bueno. Él entiende que tiene algo, que ha hecho algo que es, podríamos decir, o que merece gloria, que merece un aplauso, que merece un reconocimiento. Y ojo, hermanos, que eso no es tan mal. Aquí el apóstol Pablo entonces lo va a desarrollar. Él dice entonces que no está pidiendo dinero, porque si él recibe dinero, automáticamente se va a desvanecer esa gloria. Yo les pido dinero y esta gloria va a desaparecer. Por tanto, ¿cuál es la gloria? Él dice entonces que la gloria que él tiene es poder predicar el evangelio sin pedir nada a cambio. Y esto es algo importante. Porque como dice el apóstol Pablo en su versículo 16, dice lo siguiente. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. Porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciaré el evangelio. Lo que tenemos que tener muy claro, amados hermanos, es que hay una diferencia aquí. Hay una diferencia clara entre predicar el evangelio y pedir cosas a cambio, lo cual no me da derecho a gloria absoluta. Contrariamente, predicar el evangelio sin pedir nada a cambio, sí tiene derecho a gloria. Esto es lo que está diciendo el apóstol. Pues si anuncio el evangelio solo, ¿cierto? De alguna manera, todos lo hacemos. Eso es algo, de alguna manera, que nosotros no podríamos gloriar. Nosotros, por predicar el evangelio, no podemos gloriar, ni el apóstol Pablo ni nadie. Nosotros salimos, ¿cierto?, a la calle después de acá y vamos a predicar el evangelio. ¿Puede gloriarse usted por predicar el evangelio? No. No puede gloriarse por predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque es un mandamiento de Dios, también lo vamos a desarrollar. Pero no podría gloriarse por hacer nada de lo que hace. Ahí podemos apuntar ya al título, ¿no? Siervos inútiles. Nosotros, hermanos, todo lo que hagamos en la obra del Señor no podemos gloriarnos de nada. Absolutamente no. Pero el apóstol Pablo dice que si él predicara el evangelio, tal como de manera lisa y llana, no tiene de qué gloriarse. Es lo que tiene que hacer.
Pero si él a los corintios les predica y por lo demás se niega a recibir algo de ellos, en ese sentido tiene algo de qué gloriarse para con ellos. Esto es importante. ¿Por qué? Porque aquí nosotros entendemos que el apóstol Pablo está presentando una especie de defensa. ¿Y por qué se está defendiendo el apóstol Pablo? ¿Por qué el apóstol Pablo tiene que esgrimir una serie de argumentos y redundar en estas cosas? Ahí tenemos que entonces ir al contexto de lo que estaba sucediendo en la iglesia de los Corintios. Nosotros sabemos que el apóstol Pablo escribe justamente el capítulo 9 porque está defendiéndose. ¿Qué es lo que sucedía en la iglesia de los Corintios? En la iglesia de los Corintios habían hermanos, pero habían uno, dos o un grupo de hermanos que estaban en contra del apóstol Pablo. No lo querían. Hablaban en contra del apóstol Pablo. El apóstol Pablo no sirve, es viejo, habla mal, se aprovecha de la iglesia, un montón de cosas. Y justamente una de las cosas que nosotros podemos entender que atenta contra la dignidad o el nombre de la iglesia es justamente el uso de los dineros. Hoy día es un ejemplo claro. Lo hemos dicho una serie de veces, ¿no? Se le pregunta a alguien de afuera, ¿qué significa pastor? Pastor es igual a ladrón, ¿no? ¿Y es por qué? Porque el testimonio de la iglesia en general, evangélica en general, es ese. Hay una percepción general. El evangélico es tonto porque se aprovechan de él, ¿cierto? Oye, a ti te roban el diezmo y cosas así. Eso es culpa de la iglesia evangélica. ¿Por qué? Porque se ha tratado de una manera no bíblica también el tema de los dineros. Para el tiempo de los corintios esto no era algo extraño. Y también podemos entender que las acusaciones al apóstol Pablo eran muchas y también se atacaba el tema del dinero. Y el apóstol, podríamos pensar que decían, oye, el apóstol Pablo se aprovecha de la iglesia. Pero el apóstol Pablo está presentando una defensa y le está diciendo, ojo, yo a ustedes les estoy sirviendo y me entrego por ustedes por completo, pero yo a ustedes no les he pedido nada. Y por tanto, las acusaciones que hacen en contra de mí son injustificadas. No me pueden acusar de eso. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Ahora bien, esta es como la defensa del apóstol Pablo, pero hay algo más profundo de aquí. Y es lo que de alguna manera quiero llegar a tocar, ¿no? Y es el corazón y el entendimiento del apóstol Pablo. Ahora, el apóstol Pablo dice entonces aquí, ¿cierto? Que si él anuncia el evangelio no tiene de qué gloriarse y añade algo. Dice, porque ay de mí si yo no anunciara el evangelio. ¿Por qué? Porque me es impuesta una necesidad. Y aquí esta palabra de la necesidad es algo que quizás deberíamos entenderlo o profundizarlo, o tratar de analizarlo, masticarlo. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo en que hay una necesidad en él? ¿De qué tipo de necesidad está hablando? Ya sabemos que no es una necesidad de cosas materiales. No es que yo necesite predicar el evangelio para recibir algo, porque si no, no tengo de qué vivir. Ojo que esto lamentablemente, aunque suene un poco raro, es lo que muchas veces vemos en las iglesias. Personas que dicen, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a poner una iglesia porque la verdad que necesito comer. Y poner un lugar, un templo en su casa y es porque no tiene un llamado pastoral, pero necesita sustento. La necesidad del apóstol Pablo no pasaba por ahí. La necesidad del apóstol Pablo, hermanos amados, es una que quizás pudiéramos comparar con la del profeta Jeremías. ¿Recuerdan lo que dice el profeta Jeremías? El profeta Jeremías, por ser atacado continuamente y golpeado, dijo en un momento y dijo, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, dice él, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, pero no pude. Este tipo de necesidad es realmente la que podemos entender que tenía el apóstol. Había una necesidad imperiosa de moverse a servir al Señor, a predicar el evangelio, de servir a Cristo. Él lo hacía porque en su corazón había algo que lo movía a servir al Señor. Tenemos que entender, amados hermanos, que esta necesidad, este fuego que hay en el corazón de servir al Señor, no está en todas las personas, no está en todos los creyentes, está en algunos creyentes. Pero el hecho de que estén algunos creyentes no significa
que uno sea más o menos espiritual. Ojo con eso. Porque no son los méritos de las personas en sí mismos. Es la obra de Dios que funciona, que trabaja en el corazón de cada persona para que lleve a cabo un propósito en particular. Lo que sucedió en el corazón del apóstol Pablo, lo que le imponía necesidad, era la obra tras bambalinas de Dios. Dios es el que pone el querer como el hacer, podríamos pensar, pero es el que en sí pone el espíritu en el hombre para que éste se mueva. Es Él el que pone el fuego ardiente en los corazones de los hombres. Es Él el que llama a hombres a ser misioneros. Es Él el que llama a hombres a ser pastores. Es Él el que llama a personas a ser evangelistas. Es Dios, no es la persona. Y esto es importante de aclarar. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en un mundo hoy día, en una sociedad también cristiana, impregnada, ¿cierto?, del renombre, que le gusta la vanidad, la vanagloria, le gusta el ser reconocido. Y si nosotros pensamos en por qué generalmente los evangélicos se mueven, es porque les gusta ser aplaudidos. ¿Por qué hoy día tenemos apóstoles? Bueno, porque ya ser pastor es muy chico, porque tiene que ser algo más grande. ¿Por qué tenemos profetas? Porque pasa a ser solamente pastor o diácono. No, tiene que ser profeta, porque son nombres rimbombantes, ¿cierto? No es lo mismo ser apóstol que pastor. Ser apóstol es otra cosa. Pero esto se da en todo orden de cosas. Y en toda la iglesia, no solamente los líderes, se dan todos. Yo voy, ¿cierto? Predico, hago una obra y quiero ser aplaudido. Y estos somos como niños, hermano. Si usted ve un grupo de niños, ¿cierto? Nuestros niños, y alguien hizo una maldad, y uno se acerca y ¿quién hizo esto malo? Nadie dice nada. Ninguno. Todos calladitos. Pero si usted, por el contrario, a ese mismo grupo de niños va y le dice, ¿quién hizo esto tan bueno para felicitarlo? Salta inmediatamente y levanta la mano. Nosotros también somos así. ¿Por qué? Porque vivimos condicionados por un corazón orgulloso. Queramos reconocerlo o no, amamos ser reconocidos. Nos gusta. Nos gusta ser reconocidos por las cosas que hacemos. Y en este sentido, se da muchas veces que el Señor hace la obra en el corazón de un varón. Y lo que está haciendo es el Señor la obra, pero me glorío yo. Y eso no puede ser. Yo no me puedo gloriar por lo que el Señor está haciendo en mi corazón. El apóstol Pablo reconoce que no tiene de qué gloriarse, porque si él tiene impuesta necesidad, no es porque sea el apóstol Pablo, porque él haya tenido méritos. Él también se reconoce como un vil pecador que es movido por la obra de Dios. Por tanto, ¿qué queremos decir con esto? Que si yo hago lo que haga, hermano, lo que haga en el Evangelio, porque soy movido en mi corazón por hacerlo, yo no merezco gloria, yo no merezco honra. Yo espero que de aquí, hermanos, salgan hombres realmente usados y mujeres usadas por Dios. Pero también espero que cuando el Señor lo use de una manera hermosa, ya sea en lo que sea, que no se gloríe, porque esa gloria es de Dios. Todo lo que hagamos es de Dios. Y ojo, hermanos, que esto del corazón y el ser aplaudido por las cosas que hago, incluso cuando son espirituales, no es algo nuevo, porque el mismo Señor Jesucristo lidió con esto. ¿Se acuerda de los fariseos? En un momento el Señor está hablando de la oración. Y le dice entonces, cuando oren, no sean como los hipócritas, lo describe de hipocresía. No sean como los hipócritas que aman orar en las plazas, ¿cierto? Para que todos oigan cómo él oye, cómo él ora. De cierto, dice, ellos ya tienen su recompensa. Esto sucede mucho, ¿no? Lamentablemente todos venimos de un contexto quizás pentecostal o cosas así, donde lamentablemente se da mucho esto de se levanta el profeta y empieza a hablar. Y eso está impregnadísimo de orgullo. ¿Por qué? Porque yo soy usado por Dios y empiezo a hablar. ¿Y para qué? Para que los demás me aplaudan. O derechamente llego a la iglesia con un rostro empalidecido, ¿cierto? Para demostrar que yo vengo ayunando, porque yo tengo que demostrarle a la iglesia que yo vengo en una profunda comunión de ayuno, ¿no? ¿Tenemos que hacer eso? ¿Tenemos que demostrar a las personas que vengo con 5 días de ayuno y poco menos que me vengo arrastrando? No, hermano. ¿Quiere ayunar? Ayuno.
Pero no le diga a la iglesia ni ande comentando que usted ayunó ni 40 días y todas estas cosas que lamentablemente escuchamos. Hágalo para el Señor, en su intimidad. Y cuando, por ejemplo, nosotros oramos aquí el día miércoles, ahora tenemos oración. Oremos de manera simple, ¿cierto? No con palabras rimbombantes para que todos los hermanos sepan y entiendan toda la profundidad de la teología que tengo. No, de manera simple. Su teología, su profundidad, su entendimiento, su devoción, su santidad, toda su piedad, guárdela para el Señor. No necesita enrostrársela a los demás hermanos, porque eso es orgullo. No necesitamos hacer eso. Eso es hipocresía. Y no tenemos que hacer. Ahora bien, volviendo a lo que el apóstol Pablo dice, también añade, dice, ay de mí si yo no predicara el evangelio. Y hermanos, esto es algo que podría verse de una manera negativa, diciendo, el apóstol Pablo entonces está sintiendo un miedo y está hablando de un terror de no hacer la voluntad de Dios. Pero no ese es el caso, hermanos. El apóstol Pablo está diciendo, ay de mí si yo no anuncio el evangelio. ¿Por qué? Porque él está dando un grito, un clamor, un grito de desesperación en el caso de que él no actúe en conformidad a lo que su corazón, guiado por Dios, le está mandando hacer. Como dice Jeremías, traté de sufrirlo. Yo traté de aguantar este fuego, pero no pude. ¿Por qué? Porque cuando el Señor empieza a hacer la obra en el corazón de un hombre, hermanos, el hombre no puede luchar contra eso. Y si lucha contra eso, se transforma en un vil y miserable ser, hermano. Cuando el Señor llama a uno para pastorear, para salir, pensemos en alguien, un misionero. El Señor pone en el corazón el fuego de alguien para las misiones. Y si esa persona no obedece a ese llamado, no sale a la misión, se transforma en un miserable y él sufre. Y por eso el apóstol Pablo dice, ay de mí si yo no anunciara el evangelio, porque esa fue la encomendación que él tuvo. Su corazón, todo su ser, quería ir a servir al Señor. ¿Qué pasa si ese hombre no lo hacía? Se transformaba en un vil, en un miserable, en una persona llena de sufrimiento y dolor. Porque, hermanos, lo que hace Dios en el corazón de los hombres es algo indescriptible. Pero cuando Dios llama a alguien para hacer algo, esa persona, sea quien sea, no se puede aguantar. Y nadie le puede decir que no lo hagas, porque lo va a hacer igual. Ahora, quiero hacer una aclaración, hermano. Estamos hablando de las inclinaciones espirituales guiadas por Dios para hacerlas, no de las inclinaciones perversas del corazón. No se confunda. Es que yo tengo la inclinación de irme con otra persona que mi corazón me lo dice, yo estoy casado, pero hay otra mujer que me mueve el corazón y es que yo no me puedo ir contra la inclinación del corazón. No, eso es perverso, pecaminoso y no es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de la obra del corazón que hace Dios poniendo un propósito, un llamado en una persona. Son cosas diferentes. Hay que hacer esas aclaraciones porque generalmente y lamentablemente no faltan las personas que tergiversan la palabra del Señor para llevar a cabo sus propias concupiscencias. No es el caso. Entonces el apóstol Pablo, volviendo a lo que dice el apóstol Pablo deja claro entonces que él tiene un llamado de Dios y no tiene de por qué gloriarse. Y lo dice así en el versículo 17. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Estas palabras suenan muy confusas, ¿no? Y la verdad que nuestras traducciones amadas, porque todos amamos la Reina Valera de 1960, ¿cierto? Es como tiene un lugar especial en nuestro corazón. La verdad que tiene bastante, no sé si llamarlo errores, pero sí tiene problemas para las traducciones y no ayuda en este sentido. Para poder entender, tendríamos que ir al griego para entender realmente lo que quiere decir el apóstol Pablo. En vez de usar la palabra buena voluntad, la palabra en sí griega apunta a voluntariamente. En otras palabras, lo que quiere decir el apóstol Pablo es, y para parafrasearlo, ¿no? Es, por lo cual,
Si yo lo hago voluntariamente, tendré recompensa. Lo mismo de mala voluntad. Pero si lo hago de mala voluntad, en otras palabras, si no lo hago por ser voluntario, sino encomendado, la comisión me ha sido entonces dada. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entendiendo el texto así, claramente podemos razonarlo de mejor manera. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Si la inclinación del apóstol Pablo de predicar el evangelio fuera algo que naciera de él, ¿qué quiere decir que nace de él? De su propio corazón, la motivación viene de su mérito, ¿cierto? De sí, si de mí nace mérito, entonces yo tengo que tener una recompensa, ¿no? El mérito se paga. Pero, por el contrario, y a eso habla de buena voluntad, voluntariamente, si es que yo lo hago de mi mérito, entonces yo requiero, tengo recompensa. Es algo lógico. Pero ¿qué pasa si yo no lo hago por mí? El apóstol Pablo iba a predicar y anunciar el evangelio y a vivir para el evangelio por él, por sus méritos, porque de él nacía, porque había motivaciones hermosas en su corazón, o era porque el que estaba haciendo la obra en el corazón de él y el que gatillaba todo era otro, era Dios. Entonces el apóstol Pablo dice, como yo no lo hago voluntariamente, no lo hago de buena voluntad, no tengo recompensa. Pero como si Dios lo hace y me lo da a mí, porque yo lo estoy haciendo, podríamos decir, de mala voluntad, porque no es mi voluntad, es el Señor me mandó, es una encomendación de otro. Yo estoy siendo enviado, entonces como yo soy enviado, no tengo derecho a recompensa. Ahora bien, el apóstol Pablo también utiliza la palabra griega oikonomía, que nosotros sabemos que es la palabra mayordomía. Y aquí el apóstol Pablo está dejando claro algo. Cuando él recibe la encomienda, está diciendo, yo no soy nada más que un mayordomo. Recordamos que un mayordomo es aquel que administra las cosas que no son de él. En otras palabras, si lo pensáramos. Si yo, por ejemplo, y trasladándolo en el tiempo, soy un señor de fondo, tengo mucho dinero, y mando a un mayordomo, que puede ser un esclavo, mando a un mayordomo, y le llevo, mira, anda a dejarle 10 barras de oro a Pedrito. Llega el mayordomo con las 10 piedras de oro o ladrillos de oro, no sé lo que sea. Llega donde Pedrito. ¿Será que el mayordomo tiene que recibir un aplauso, una gloria? ¿De quién es la gloria? Del Señor. El Señor que lo envió es aquel que merece la gloria. Él solamente fue un enviado. Esto es lo que está diciendo el apóstol. Como yo anuncio el evangelio, y quizás podríamos hablar de un tesoro mucho más grande que el oro, si yo administro un tesoro, o sea, yo derechamente llevo encomendado un tesoro a los hombres, ¿por qué requeriría honra? ¿Por qué yo no merecería honra? No merezco honra. La honra es para Dios. Volvemos a lo mismo, cuando nosotros salimos a predicar, hermanos, usted lleva un tesoro, ¿cierto? Usted lleva un tremendo tesoro. Y se lo da a todas las personas que ve por ahí y le predica. Usted le está pasando un tesoro. Pero usted le está pasando algo que no es suyo. Como usted está pasando algo que no es suyo, usted no merece honra. La gloria es de... Gracias. La gloria es de Dios. De Dios es la gloria. Ahora, si hacemos una amplitud de la mayordomía, yo le podría preguntar, ¿qué es suyo? ¿Qué tiene usted que sea suyo? ¿Qué tenemos que no se nos haya sido dado? Dice la Escritura. ¿Hay algo que usted tiene que...? Entonces, ¿tiene algo de qué gloriarse? De nada. Nosotros debemos entender que no hay absolutamente nada de lo cual deberíamos gloriarnos. ¿Por qué? Porque nada es nuestro. Ni su trabajo, ni sus recursos, ni su inteligencia, ni si es bonito, ni si nada, porque nada es suyo. Todo debería glorificar al Señor. Amén. Ahora bien, como nosotros sabemos que nada es nuestro y por tanto
nada de lo que hagamos merece nuestra gloria, podemos entender entonces cuando el mismo Señor Jesucristo dice lo siguiente. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer hicimos. Cuando nosotros nos entregamos a la obra del Evangelio, cuando nosotros predicamos arduamente el Evangelio, cuando nos humillan y nosotros perdonamos y seguimos amando, cuando nos traicionan, perdonamos y seguimos amando, cuando servimos a la iglesia, cuando damos de nosotros mismos, cuando nosotros nos esforzamos continuamente y vivimos una vida completa de servicio al Señor. El Señor dice, mire, cuando ustedes hagan eso, y eso lo dijo el Señor Jesucristo, cuando ustedes hayan hecho todo eso, no van a recibir un aplauso. Lo que ustedes deberían decir es, son siervos inútiles. Somos siervos inútiles. ¿Por qué? Porque aquí nos lleva a otra pregunta. ¿Qué es lo que merece Cristo de nosotros? En términos cuánticos. ¿Cuánto tiempo merece Cristo de nuestras vidas? ¿10 minutos al día? ¿20 minutos al día? ¿30 minutos al día? No, es que yo estudio 1 hora en el día y ya con eso estoy en paz con Dios. No. Dios merece todo el día. ¿Cuántas obras merece Dios de nosotros? Una, la buena hora del día, como dicen los católicos. 1 hora al día, buena hora del día. ¿Con eso estamos bien? Yo cuando chico recuerdo que en un contexto católico y yo hacía mi buena hora al día, decía, bueno, tengo que hacer algo bueno y con eso mi conciencia está tranquila. Pero en lo evangélico también se da. Hago ciertas cosas, ya cumplí, hoy día ya estudié la palabra, entonces ya estoy en paz con Dios. ¿Cuánto merece el Señor de nosotros? Todo, toda obra. ¿Cuánto de nuestros pensamientos merece? Todo nuestro. A ver, ¿cuánto te deberíamos perdonar para la gloria de Dios? Perdonar un poquito. Perdonar 5. No, perdonar todo. ¿Cuánto deberíamos nosotros servir? No, vamos a servir el domingo. El domingo es el día del Señor, voy a servir. No, hermanos. Todo. Toda su vida. Absolutamente toda su vida debe ser o debería ser para la gloria de Dios. Toda, no hay nada. Pensando en eso, entonces, si nosotros nos esforzamos y nos esforzamos todo lo que hacemos, ¿estamos haciendo algo adicional? No. ¿Merece aplauso? No. No espere, ¿cierto? Que alguien le diga, oye, ¿eres perdonador tú? Oye, te quiero felicitar porque tú predicas mucho. ¿No? Te quiero felicitar porque me encanta, estoy agradecido de que venga el Señor, estoy agradecido de que ores tanto. ¿No? Gracias por la ofrenda. ¿Deberíamos darle gracias por una ofrenda? No. ¿Por qué? Porque el Señor merece todo. Todo es para la gloria de Dios. Y por tanto, nada de lo que haga merece gloria, sino que los transforma o siempre somos siervos inútiles. O sea, ya para nosotros, hermanos, ya para nosotros es un privilegio inefable, inconcebible, muy difícil de describir, el hecho de ya ser encasillados como siervos. Ya ser siervo es como, wow, yo ya con eso estoy pagado. Los apellidos que vengan después, inútil, negligente, todas las cosas, da lo mismo, pero ya ser siervo es algo que ni siquiera merecemos, hermano. Ni siquiera usted merece ser llamado siervo. Nada. Entonces, cuando ya le digan siervo, llore, dance, grite, alabe al Señor. Con eso es suficiente. Porque esa es la realidad del servicio cristiano cuando hablamos del servicio cristiano, hermano. Esto de que tú tenés que hacer algo y para que los demás te vean, no.
Nosotros no podemos hacer las cosas para recibir aplausos, bajo ningún punto de vista. Todo lo que hagamos debe llevar aplausos al Rey de Reyes. Amén. Tampoco tampoco estamos diciendo entonces sea un desagradecido. Cuando un hermano le extiende una mano, dé las gracias, está bien. Pero la gloria es para Dios. Sigue entonces diciendo, pensando en las recompensas, ¿no? El apóstol Pablo está hablando de la recompensa. ¿Cuál es la recompensa de él? ¿Qué lo mueve? El apóstol Pablo termina esto diciendo así. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Ya sabemos entonces que el apóstol Pablo está hablando de que él, por predicar el Evangelio, por servir al Señor, no merece ninguna paga. Pero aquí está hablando de un galardón. ¿Cuál es su galardón? ¿Cuál es el premio para él? Aquí más que mirar este galardón como si fuera una corona, ¿cierto? Todos los cristianos están esperando que lleguen al cielo y se les dé una corona. Más allá de eso, el apóstol Pablo está apuntando a algo que de alguna manera él lo hace feliz, que lo hace, no sé más así, que lo alegra, que él le dice, esto se está haciendo bien. Este es mi galardón, este es mi motivación, podríamos decir, adicional a la gloria de Cristo. Fíjense, hermanos, que esto está centrado en las recompensas económicas, ¿no? El texto en sí está hablando de la recompensa económica. Hoy día, lamentablemente, vivimos en un mundo, ¿cierto?, donde nadie se mueve sin dinero. Nos parecemos a estas estatuas humanas que están en el Paseo Humano, ¿cierto? Esa, si usted no le deja una moneda, no se mueve. Y esa es la realidad de la sociedad hoy día, porque la verdad es que vivimos en una sociedad totalmente materialista, en una realidad. Y derechamente, el hombre en sí no se mueve sin recompensas, como está en nuestra naturaleza. Nosotros queremos recompensas que sean tangibles. Eso es lo que queremos. Ahora, ya sabemos que vivimos también de las recompensas del aplauso, que también nos mueven. Yo lo voy a hacer, pero para que la gente me vea, ¿cierto? Para que sea aplaudido. El apóstol Pablo está hablando de algo diferente. Las recompensas del apóstol Pablo no son ser aplaudidos. No son recompensas materiales. No es dinero. Él dice que su galardón, lo importante para él, es que él pueda predicar el Evangelio gratuitamente. ¿Cómo puede ser esto un galardón para alguien? ¿Cómo puede ser un tesoro para alguien predicar el Evangelio gratuitamente? Y es aquí, hermanos, que para poder entenderlo nosotros tenemos que tratar de meternos en el corazón y en la mente de Dios. Y debemos partir de la premisa, hermanos, de que nosotros estamos muy lejos de tener la cosmovisión, el entendimiento de cómo ve todas las cosas, cómo ve la realidad el apóstol, a cómo la vemos nosotros. Nosotros por antecedentes de la Biblia sabemos que el apóstol Pablo tuvo un encuentro con Cristo real, camino a Damasco, ¿no? Podríamos también aceptar que fue enseñado por el mismo Señor Jesucristo. También sabemos por el texto real de la Escritura que el apóstol Pablo dice que fue llevado al cielo. ¿Por qué estoy citando esto? Porque estas cosas deben haber condicionado al apóstol Pablo de tal manera que la realidad la veía de manera diferente a nosotros. Y esto nos lleva a entender, hermanos, que nosotros vivimos nuestras propias realidades en virtud de las cosas que vemos. Hoy día está muy de moda los juegos de realidad virtual, ¿no? De hecho, hay videos chistosos donde alguien está con un casco y se cae. ¿Pero por qué? Porque la realidad de ese individuo es la que pueden ver sus ojos. Queramos o no queramos, nuestra realidad está condicionada por lo que vemos. Las circunstancias conforman o de alguna manera arman y construyen nuestras propias realidades. Ahora pensemos en el apóstol Pablo. La realidad del apóstol Pablo, la forma en que él enfrentaba y vivía la vida, era la de un hombre que había caminado con Cristo y se había ido incluso al cielo. O sea,
comparada a la nuestra, es totalmente diferente. El apóstol Pablo tenía una forma de enfrentar la vida, una forma de vivir la vida, de enfrentar la esencia misma de la vida de manera diferente. Es por eso que el apóstol dice esto en Filipenses. Porque para mí el vivir es Cristo y para mí morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo por un lado, lo cual es muchísimo mejor, pero también quedar en la carne es más necesario para causa de ustedes que vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. La forma de enfrentar la vida, de entender la vida del apóstol Pablo era diferente a la nuestra. Y la forma de entender la vida del apóstol Pablo es digna de imitar. El apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Y en este sentido también tendríamos que imitar la forma, ¿cierto?, de ver la realidad del apóstol Pablo. Nosotros estamos inmersos, amados hermanos, en un mundo que nos distrae. Nos distrae mucho. Se nos venden continuamente consignas totalmente mundanas. Se nos venden metas mundanas. Se nos demanda del mundo hacer y calificar de cierta manera para que el mundo me acepte de tal manera. Y nosotros compramos eso. Nosotros construimos ciertas cosas porque el mundo nos ha vendido esto. Y esto es una realidad. Queramos o no queramos aceptarla. Es la cruda realidad. Gastamos tiempos en nuestros trabajos de más. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a un cierto nivel de vida. Hacemos una serie de cosas porque no nos queremos despegar de lo que para nosotros es bueno, pero se nos olvida que para lo que para nosotros es bueno está totalmente condicionado por lo que el mundo se nos ha presentado. Si nosotros pensáramos como el apóstol Pablo, ni siquiera tendríamos casa, por hermano. Ni eso. Si nosotros pensáramos como el apóstol Pablo, todas nuestras prioridades serían espirituales. Todas. Pero nosotros estamos condicionados por el mundo. Nosotros amamos las cosas del mundo. Llega a ser entonces irónico el hecho de ver la escritura en Juan 17, el Señor diciendo, Señor, los tuyos están en el mundo, pero guárdalos del mundo, porque si bien están en el mundo, no son del mundo. El problema es que sí, hermanos. Estamos profundamente arraigados en el mundo. ¿Cómo poder entender que el galardón del apóstol Pablo viene a ser algo tan insignificante a nuestros ojos como predicar el evangelio gratuitamente? Eso es para mí importante. Para nosotros es importante el auto que tenemos. Es absurda la forma en que nosotros tenemos de vivir a los ojos del apóstol. Y por tanto también podemos entender que nuestra forma de enfrentar la vida es totalmente absurda a los ojos de Dios. ¿Cuánto tiempo gastamos en construir cosas que se van a quemar? ¿Cuánto tiempo gastamos en construir cosas que no sirven para nada? Es una realidad en la que vivimos, hermano, porque así estamos amarrados del mundo. Es algo que debemos meditar. ¿Qué pensaba el apóstol Pablo? El apóstol Pablo, amados hermanos, sabía y así lo enseñó. Y es que, por ejemplo, nadie puede salvarse si no es por medio de la predicación del evangelio. Ojo, tenemos un mundo perdidísimo. Vamos y prediquemos, porque hay que predicar. ¿Qué hace perdiendo el tiempo si no está predicando? Vaya y predique, porque esa es la puerta para el cielo. El apóstol Pablo sabía y enseñaba que la iglesia es lo más importante que hay en esta tierra. ¿Por qué? Porque es la plenitud de Cristo. Ame a la iglesia. Ahí está su hermano. Cuídelos. Preocúpese de ellos. Sírvales. Perdónense, ámense, aguántense. Sopórtense. No hay nada más importante. Incluso la iglesia más importante que su familia. Cuesta entender eso a los cristianos. Pero deben entender esto. La iglesia es más importante que su mamá.
Es así. Y no porque sea del hermano Juan, Pedro, Diego, no sé. No es por el hermano. Es porque la iglesia es la plenitud de Cristo, hermano. Ahora es Hebreos. ¿Me aman? Dice el Señor. ¿Me aman? Sí. Sírvanme. Ahí estoy. Ahí está la iglesia. En la iglesia está Cristo. Esa es la realidad. El apóstol también, hermanos, sabía y enseñaba que los nombres, los títulos, los reconocimientos y los méritos a la luz de Cristo son basura. No, es que me voy a esforzar porque tengo que tener título tras título. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué? El apóstol sabía también y enseñaba que es necesario sufrir por la obra de Cristo. Yo también quiero preguntarle, hermano, ¿cuánto debería sufrir usted por la obra de Cristo? No, que me miraron feo, así que me voy de la iglesia porque me miraron feo. Eso es para aplaudir la forma, ¿cierto?, en que usted abraza los méritos y el sufrimiento de Cristo. No, hermano. Eso es decirle que usted no entiende nada de lo que es realmente el Evangelio. Porque nosotros somos llamados a completar los sufrimientos de Cristo. Y amar duele, hermano. ¿Usted piensa que va a amar desde la cama así, echado viendo tele? No. ¿Con un ventilador? No. Amar requiere esfuerzo. Amar requiere negación. Amar requiere sufrir. Quizás lo van a mirar feo, quizás. Amar requiere dar. Se nos olvida lo que dice el apóstol Pablo de amar. ¿Cómo el amor? El amor es sufrido. El amor es benigno. ¿Qué hace? Todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Bueno, el apóstol Pablo sabía que amar es una necesidad y es un mandamiento a la iglesia. Ámense. Hermanos amados, a la luz de lo que podemos ver hoy día, tenemos que ver al apóstol Pablo como un ejemplo. Él estaba defendiéndose y él estaba mostrándose a sí mismo a los corintios, y él cómo se daba a sí mismo a los corintios por amor, entendiendo que lo importante para él son las sutilezas espirituales. ¿Cuánto más nosotros hoy día, a la luz de lo que él ya hizo, podemos entonces nosotros empezar a alejarnos del mundo, hermanos, e ir a abrazar las cosas que realmente importan, a la luz de Dios? Ese es el llamamiento. Para nosotros debe ser un objetivo glorificar a Dios, vivir en una vida espiritual, con los ojos puestos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, dejando de lado el peso del pecado y las consignas del mundo, hermanos. Tenemos que vivir para la gloria de Dios, entendiendo, hermanos, por sobre todo, que todo lo que usted se esfuerce, que todo lo que usted haga, que todo lo que usted sufra, hermanos, lo va a convertir a usted solamente en un siervo inútil. Amén. Vamos a orar brevemente. Bendito Dios, damos gracias por su palabra. Rogamos, Señor, que usted vaya completando esa obra hermosa en nuestros corazones. Ayúdenos, Señor, a despojarnos de este mundo cancerígeno, Señor. Que podamos poner nuestros ojos en el cielo, Señor. Ayúdenos a callar las inclinaciones de nuestro corazón perversas. Y por el contrario, usted ponga, Señor, esos propósitos hermosos y metas celestiales en nuestro corazón. Estamos dispuestos para servirle, Señor, entendiendo que somos siervos inútiles, a pesar de lo que hagamos. Gracias le damos, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén.